consulta, ¿hay algún compañero, compañera, delegado, delegada que viene por primera vez al plenario? Acá tenemos una, dos, tres. Bueno, le vamos a dar un fuerte aplauso, la bienvenida. El público se renueva, así que la verdad que es bastante interesante también y es producto, bueno, de la organización que se están dando dentro de las escuelas. Bueno, para empezar el informe, siempre tratamos de dar un pantallazo de la política internacional, lo vamos a tratar de hacer sintético porque la situación internacional también golpea a nuestro país, pero obviamente también estamos en el epicentro económico que es Vaca Muerta y que, bueno, que viene de diferentes sucesos y visitas desde el extranjero, así que nos parece muy importante eso. Bueno, empezar también diciendo que el conflicto entre Estados Unidos e Irán y el estrecho de Hormuz todavía continúa con diferentes episodios y eso hace que el precio del barril del petróleo suba y lo cual golpea fuertemente en la economía global, internacional y mundial y hasta en el mismo epicentro de Estados Unidos, con una escalada inflacionaria donde hace muchos años no se veía y eso golpea al resto, ¿no?, de Latinoamérica particularmente. Pensar también en la injerencia imperialista de Estados Unidos que continúa, ¿no?, con el bloqueo en Cuba, también con la injerencia imperialista en Venezuela, donde vimos algo terrible, donde hace más de un mes hubo un terremoto tremendo y Estados Unidos decidía cuántos y qué tipo de recursos de la misma Venezuela se ocupaba para esa catástrofe que fue el terremoto, donde hubieron miles de personas muertas por ese terremoto y donde se tenían que las mismas comunidades organizar porque no había un presupuesto para poder atacar las necesidades básicas para los rescatistas. Entonces nos parece que esos son ejemplos de cómo el imperialismo avanza sobre las vidas de los diferentes pueblos y en este caso fue en Venezuela. También traer un poquito más acá a tierra toda la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos, donde acá vemos el ejemplo concreto con la tensión que provoca esa guerra comercial, donde luego que CALF firmara un acuerdo para instalar una red de fibra óptica con empresas chinas, Estados Unidos amenazó al directorio de CALF con que le iban a sacar las visas porque no habían tenido preferencia para las empresas estadounidenses. Entonces, eso es un ejemplo concreto de cómo esa guerra comercial y la injerencia de Estados Unidos también golpea a la Argentina, pero acá también en Neuquén, con un proyecto que tiene que ver que es a nivel mundial, porque como dijimos al principio, estamos en el epicentro de las comunicaciones y demás, porque estamos en Vaca Muerta, que es donde también hace una semana vino Cristalina Georgieva para ver y controlar cómo va la economía del país, y también vino a visitar Vaca Muerta, que vino en un avión de la Fuerza Aérea, donde como multisectorial, donde participó Aten Capital, Aten Plotier también, denunciamos esta visita porque lo que viene es a ver cómo va la economía para seguir aumentando el ajuste a la población, a todas las necesidades que tenemos los trabajadores y las trabajadoras para mantener un ajuste fiscal y que los dólares que salen de acá de Vaca Muerta vayan para el pago de esa deuda que ninguno de los trabajadores y trabajadoras provocamos y que la empezó a tomar Macri, pero que continuó pagándose con el gobierno de Alberto Fernández y ahora se profundiza en los diferentes intereses y los diferentes préstamos que seguimos tomando con este gobierno de Milei. Obviamente, ese dinero de Vaca Muerta no va para la infraestructura escolar, no va para la infraestructura de los hospitales, tampoco va para la vivienda y sí va para el ajuste de los trabajadores y las trabajadoras y regala justamente todo el suelo a las empresas para que se las lleven en pala. En ese marco nos parece importante de marcar que venimos también de 2 semanas intensas en la política del gobierno nacional, donde visitó la asunción de gobiernos de derecha de Colombia, de Perú,
y también pasó por Brasil, diciendo barbaridades del presidente Lula, sabiendo que Argentina también es un socio comercial con Brasil, pero sobre todas las cosas apoyando a la candidatura de Bolsonaro, que es quien también apoyó intentó hacer un golpe en el estado de Brasil. Bueno, en ese marco avanzó o intentó avanzar la ley de inviolabilidad a la propiedad privada. Algo que hace 2 semanas y media, 3, se intentó hacer, no lo lograron imponer, donde justamente Julieta Corrosa, senadora acá por la Neuquinidad, en ese momento había dado quórum para que avance en el recinto esta ley, pero bueno, después con la presión se detuvo. Nos parece importante marcarlo, porque avanzaba sobre la propiedad privada, las expropiaciones, los desalojos, las tierras rurales, el manejo del fuego, y se transformó en la jerga popular la ley de extranjerización de la tierra. Obviamente el punto de partida para el rechazo a esta ley tuvo que ver con el partido de Argentina a Inglaterra en el Mundial, donde la bandera de las Malvinas son argentinas, recorrió a nivel mundial todos los medios de comunicación y empezó a tener un sentido más social justamente acá en nuestro país y en las diferentes provincias, donde rápidamente los medios de comunicación, artistas, lo empezaron a tomar como una situación para el gobierno nacional, donde podía haber un antes y un después de la votación de esta ley, donde hubo muchísima organización popular y mucha organización de trabajadores y trabajadoras que logramos empalmar con una gran marcha, movilización en diferentes ciudades, en diferentes provincias, con miles y miles en las calles, para poder frenar esta ley y antes de que se vote, por esa movilización, a pesar una vez más de la traición de las centrales sindicales, de los sindicatos que nos han llamado al paro para garantizar una movilización, la gente se organizó y pudo participar y logramos derribar antes de que se voten 2 puntos de esta ley, 2 artículos que son muy importantes, que tenían que ver con la venta de tierras rurales y el manejo del fuego, y nos parece que es muy importante la movilización y que nos da la fuerza para poder entender que justamente es la fuerza de los trabajadores, las trabajadoras y la población la que puede ir derribando, y que el gobierno de Milei, en consonancia con los gobernadores y sus políticas, no son invencibles. Que la relación de fuerzas empiece a inclinar hacia nuestra clase y que depende de cada uno y cada uno de nosotros en la participación, la masividad y la organización en poder ir derrotando estos planes de ajuste. Obviamente que nosotros tenemos que pensar como seccional, como cuerpo de delegados, qué más podemos hacer para derribar el conjunto de esta ley. Porque a pesar de que pudimos tirar abajo esos 2 artículos, lo que es real es que sigue en pie el artículo de las expropiaciones. Acá tenemos ejemplos como lo de Sanó, pero por ejemplo lo de Cerámica de Neuquén, que todavía no está expropiada y que puede venir enseguida y rápidamente con órdenes judiciales a tomar sus dueños, a tomar posesión nuevamente de la fábrica, dejando nuevamente familias en la calle. Eso tiene que ver también con la protección de la propiedad privada, los desalojos. Ya todos los que somos inquilinos sabemos del avance que hubo en el libre mercado de los alquileres, y ahora si denuncian de que no pagamos, nos pueden desalojar en menos de 10 días, lo cual es brutal, porque también denuncia y se ve la necesidad de un plan de vivienda, porque muchos de los trabajadores y trabajadoras asalariados no podemos tener acceso tampoco a la vivienda, y también ataca a los barrios populares, porque también pueden tomar posesión cuando ellos quieran. Nos parece importante, y obviamente la justicia a favor
de esos sectores que más tienen contra los que menos tienen. Nos parece importante que pensemos de qué manera nosotros y nosotras podemos impulsar en nuestras escuelas, con las comunidades educativas, familias, padres, madres, vecinos, qué más podemos llegar a informar para lograr que cuando se trate de diputados, lograr una enorme movilización con exigencia a las burocracias sindicales que hagan lo que hay que hacer para frenar este tipo de leyes y que podemos darle otra derrota al gobierno. En esta semana, Milei, aparte de querer avanzar con esta ley, salió mediáticamente diciendo que las deudas que tiene cada uno de los trabajadores con las diferentes billeteras virtuales, préstamos, tarjeta de crédito, era algo entre individuos y no como una política que este gobierno y los gobiernos provinciales ha profundizado, porque la verdad que nuestros salarios han sido pulverizados hace muchísimos años ya. Esto no viene con el gobierno de Milei, sino ya viene de gobiernos anteriores. Siempre el ajuste lo pagamos nosotros. Y bueno, de hecho, ahora en Tierra del Fuego hay un paro por tiempo indeterminado de los trabajadores de la educación, porque una de las cuestiones que exigen es, aparte del aumento salarial que les corresponde, es poder llevar al recinto legislativo de la provincia un desendeudamiento a todos los estatales, porque ya no dan para más. La gente está dejando de comprar sus medicamentos, dejando de tener las cosas principales para poder comer y alimentar a sus familias, porque está pensando cómo pagar las tarjetas y las deudas y los créditos que tienen, lo cual es una política de los gobiernos que nos van llevando a esa situación y que también atenta sobre los pequeños comercios. Hubieron miles y miles en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, kioscos que cierran, lo cual marca el consumo que va en declive a nivel social en todo el país. Eso nos parece importante. También hablar y pensar cómo en esta semana no solamente fue la movilización del 6, sino que el 27, cuando empezamos el ciclo lectivo acá en Neuquén, desde las seccionales opositoras pudimos poner en pie una gran movilización, pensando en el no inicio por la reapertura de la mesa salarial, y el 3 empujamos desde toda la oposición a nivel nacional a que Cepeda tenga que llamar un paro que Petovelo quiso amedrentar, llamando a diferentes sectores a que tenían que ir a cubrir las escuelas con lo que dice el artículo de la esencialidad educativa, donde tienen que cumplir el 75% de las escuelas tienen que estar dando clase y solamente puede parar el 25%. Bueno, en provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, el paro fue del 99%, lo cual cuando se llama a luchar, los trabajadores y trabajadoras respondemos. Me parece que es un mensaje claro, no solamente para el gobierno nacional, sino para el gobierno provincial, sabiendo también que en esa provincia gobierna Kicillof y está ajustando los salarios de los trabajadores de la educación como en todas las provincias. Nos parece muy importante partir de ahí, porque, bueno, acá en Neuquén, ahora el gobierno Figueroa, en el marco de esta votación, llamó y salió por todos los medios diciendo que no iba a votar la extranjerización de la tierra, pero no nos olvidamos que hace 2 semanas su senadora, Julieta Corrosa, había dado quórum para que esto avance. Entonces, lo que creemos es que tiene que ver con la presión que fuimos ejerciendo de los diferentes sectores y la información que empezó a llegar a toda la sociedad, donde tuvo el mismo gobernador Figueroa, el que gobierna la provincia de Vaca Muerta, donde salen todos los dólares para todos los pagos y las empresas que la llevan en pala, y hace un tiempo hizo el acuerdo del GNL donde le regala las regalías a las empresas, tuvo que retroceder en esta alineación con el gobierno nacional
y decir que no le van a votar. Creemos que eso tiene que ver también con la presión que fuimos ejerciendo. Como todos saben, hace unas semanas hubo una mesa de negociación de ATE, UPCN y sectores estatales con el gobierno provincial. Nosotros desde Aten Capital y desde el conjunto de las seccionales opositoras estamos llevando una campaña enorme que ha llegado a toda la provincia de la exigencia de la reapertura de la mesa salarial para los trabajadores de la educación y también de asambleas, porque creemos que va de la mano el punto democrático internamente de Aten para que podamos decidir cómo le arrancamos esa mesa, porque por motus propios el gobierno no nos la va a dar. Bueno, ahí han visto que Fanny Mancilla, secretaria general de Aten, ha salido a decir que bueno, que si le dieron un poco más a ATE, nos la tienen que dar a nosotros. Nosotros en ese marco exigimos que nosotros de conjunto, como venimos haciendo en las asambleas masivas que hemos llamado, tenemos que votar nuestro pliego, tenemos que saber lo que necesitamos y tenemos que pensar cómo enfrentamos a un gobierno que le da todas las empresas, que le da todo el FMI y que a los trabajadores nos mantiene por debajo de la línea de pobreza. Y aparte de mantenernos por debajo de la línea de pobreza, vemos como día a día las familias de la clase trabajadora que van a nuestras escuelas sufren ese ajuste, mucho más que el que estamos sufriendo nosotros como trabajadores de la educación. Entonces, nuestro trabajo cobra una importancia tremenda para empezar a pensar cómo coordinamos las necesidades que tienen los diferentes sectores de trabajadores y de trabajadoras y también de los sectores que tienen trabajos precarizados para poder salir a enfrentar al gobierno. Nosotros en ese sentido creemos que, y así lo denunciamos, que ya tampoco, que no hay más que esperar, que tenemos que enfrentar a este gobierno de Figueroa, que va en consonancia con el gobierno nacional, que tenemos que poner en pie y llamar a asambleas en todas las provincias, que Fanny Mancilla y el TEP y la conducción provincial tienen que romper la alianza que tiene con el gobierno provincial, que es el que está dejando pasar todas las reformas educativas y, por ejemplo, ahora quieren que se caigan las horas de las jefaturas, ahora quieren que los MEP le cambien los horarios y así vienen ajuste tras ajuste en las condiciones también laborales que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Pensamos en que tenemos que coordinar con todos los sectores y bueno, también el gobierno provincial, Soledad Martínez, y en alianza con la conducción provincial, han llamado a que nos descuenten el día 27. Esa jornada de lucha que tuvo la esencia de la legitimidad que tienen más de 2.000 compañeros reunidos en asambleas para debatir cómo tenemos que enfrentar a los gobiernos, a su ministra, cómo tenemos que pensar para qué está la escuela hoy. Esos mismos personajes en alianza salieron a decir que esa medida de lucha era ilegal y que nos teníamos que atener a los descuentos. Nosotros ayer tuvimos reunión de directiva, hicimos un plan para poder enfrentar este ataque, no solamente el descuento a los compañeros y a las compañeras, porque es totalmente represivo y antihuelga, donde ponen que es falta injustificada y atenta también a esos borracos que da el presentismo. Tenemos un plan, vamos a ir a fondo y creemos que también de una vez por todas la burocracia sindical de todos los sindicatos tienen que romper esa alianza. Compañeros y compañeras, es un pequeño paneo de todo lo que venimos discutiendo, que seguramente cada uno y cada una tendrá más elementos para aportar, pero lo que sí sabemos es que en las calles, el día 6, logramos darle un golpe al gobierno nacional, un golpe a los gobiernos provinciales aliados, y que estamos en mejores condiciones para poder pensar de qué manera enfrentamos este ajuste. Tenemos que elevar nuestras expectativas, cada uno de nosotros es esencial justamente para que podamos dar la pelea de elevar las expectativas de nuestra escuela, de poder coordinar con las comunidades educativas, de poder coordinar con nuestros compañeros auxiliares de servicio
que van a recibir un pequeño aumento, pero que el enojo todavía sigue estando sobre ese acuerdo y nos parece que estamos en mejores condiciones. Que sea un gran plenario, invitados, invitadas, para, con todos estos elementos y con todos los elementos que tienen ustedes, poder emprender un gran debate, y bienvenidos y bienvenidas a una reunión nueva de delegados y delegadas de Aten Capital.